505072. WhatsApp a todo el Ecuador. B-Films Studios. ¿Quieres tocar rock clásico? O tal vez un poco de rock and roll. Algo de blues. O quizás un poco de reggae o ska. Pues ahora puedes recibir clases personalizadas de guitarra eléctrica llamando al 3811-584. 3811-584. En Quito, Ecuador, sector norte. Acordes, escalas, modos, técnicas de improvisación. En nivel básico e intermedio. Estudia guitarra eléctrica. Fin de espacio publicitario. Estamos en el tercer bloque y último de CR Radio. Estamos junto a Pintu Fueres, artista visual y director de cine. Llegamos a todos los migrantes del mundo a través de radiolavozdelmigrante.com y a través de Facebook Live. Envíanos tus saludos y comentarios. Pintu, no quisiéramos que este fuera nuestro último bloque. Hemos tenido un poco de problemas con el streaming. Para nuestros migrantes, los streaming es la transmisión en vivo del video de Facebook Live, pero ya lo volvemos a subir en una segunda parte. Pintu, vamos a los temas grandiosos de la vida. El arte. El arte. ¿Qué pasa con, mejor dicho, hicimos como un recuento de tu vida completa. Pasamos por tu infancia tan hermosa que tuviste en la comunidad de Yambiro. Posteriormente vimos cómo estudiaste también cine en el Instituto de Cine de Quito. Incluso fuiste parte del elenco de Enchufe TV. ¿Es verdad? ¿Qué pasó ahí? ¿Del Sí. elenco o detrás de Sí, cámaras? estaba detrás de la de cámara, sí. ¿Te gustó Como esa experiencia? técnico. Sí, es un equipo súper lindo, personas súper lindas para trabajar, súper amables, Además, compañeros del INCINE. compañeros, amigos, sí. Entonces, súper bonito, la verdad, para trabajar. Estuve en los inicios. ¿Qué opinas de ese género de comedia? ¿Va con tus contenidos que tú quieres sacar al aire? Actualmente, ¿qué contenidos quieres sacar al aire? Realmente, yo creo que todo el mundo tenemos derecho a hacer lo que nos dé la regalada gana ahora con esta tecnología que todo el mundo tiene y acceso de la cámara, ¿no? Entonces Sí. está bien y pues el objetivo principal de mi hacer audiovisual desde el inicio mismo siempre ha sido como rescatar y lo digo, inmortalizar la sabiduría ancestral. Dentro de eso me arraigo más a las sabidurías, historias, voces de mis padres, ¿Por qué mi te mamá, mueve? mi papá. Entonces, yo he tenido una infancia, como te digo, donde he estado súper conectado con ellos y siempre me han contado miles de historias orales. Y no solo historias orales, sino también sabidurías de, como te decía, para qué sirven estas plantas, que para qué esto, y todas esas cosas ahora se están desapareciendo. Ahora todo el mundo, los niños, solo están conectados al celular y jugando, ¿no? Juegos. Despistados. Despistado, y yo soy realmente analfabeto en los juegos. Yo no sé qué juegos pega mejor en los videojuegos, pero también es un objetivo mío entrar por ese lado. Es mi próximo reto, que quiero hacer un videojuego para empezar por a través de eso seguir inculcando y seguir inmortalizando la sabiduría ancestral, ¿no? Usar al sistema para Sí, con fines benéficos. Exacto. Si la juventud ahora, la niñez ahora está como súper concentrada en esta tecnología y por la culpa, digamos, por la culpa de estos medios tecnológicos, no escuchan a sus padres, pues empecemos a usar esta tecnología también para... Eso es interesante porque tú tienes conocimientos que precisamente pocos niños, pocos adolescentes, probablemente me incluyo porque es muy diferente acarrear una serie de sabiduría desde toda la niñez, desde toda la adolescencia sobre medicina milenaria, por ejemplo. Me imagino que tú no manejas medicina occidental. O ya que tienes este conocimiento de las plantas, de los beneficios de la naturaleza mismo, cuéntanos.
Sí, sí, realmente toda esa sabiduría, después de la muerte de mi mamá y la desaparición de mi papá no murió, se extravió, entonces es otra historia súper larga que ahora no te voy a contar, súper interesante también, pero no te voy a contar. ¿Puede que siga vivo? Exacto, no se sabe si está muerto o vivo. Bueno, la cosa Pero es bueno, que... donde quiera que estés, tu mamá o tu papá, porque sabemos que los seres deambulan nuestras mejores energías para ellos. Ujú. Continúa, por favor. Entonces, mi objetivo siempre ha sido eso. Entonces, a veces yo tengo duda de si hago cine o simplemente hago un material audiovisual, que, como dices, es un material de audio y video, ¿no? No necesariamente estoy pensando en que esta historia tiene que tener un conflicto, dos bandos, el protagonista, que toda la estructura dramática occidental que nos enseña dentro del cine, ¿no? Como para llegar y entretener al público. Claro, la estructura aristotélica que espectaculariza los contenidos. Es la Exacto. receta mágica de Hollywood. Es una receta, es una fórmula, exacto, y creo que es, para mi punto de vista, No va contigo. aquí en el Ecuador seguimos con eso, pero contando otras cosas, Pero entonces si no me funcionan a permites, veces. ni siquiera se ha dominado esa estructura. Exacto, Es pero lo más- a veces no funcionan, entonces para mí no ha sido tanto el objetivo eso, y pues por eso estoy con este canal de YouTube en donde nadie me dice, oye, ¿por qué no tiene un conflicto? ¿Por qué si es un largometraje a 15 minutos de la película ya está empezando a resolverse el conflicto y el detonante y un montón de cosas, ¿no? He tenido la suerte un poco de estudiar esto de la dramaturgia y las estructuras de cine. Parece que tú trabajas más de una estructura de lo que se llamaría documental o de progresión acumulativa. Progresión para los- acumulativa es dentro de la clasificación de estas, ¿no? Sí. Puede ser entonces. Sí, posiblemente, pero yo estoy con una teoría, tengo una hipótesis que también hice como tesis dentro del instituto. Por ejemplo, la fotografía, todo el mundo sabe y hablamos que es encuadrar, ¿no es cierto? Encuadrar es el cuadro, por eso la fotografía está con estas fórmulas también de reglas de tercios, o el centro, la horizontal, la vertical. Exacto. Entonces, como que si dominas esa fórmula, todo el mundo puede ser el mejor fotógrafo, y todo el mundo está luchando, está compitiendo por ser el mejor fotógrafo, por ganar el Oscar, por la mejor fotografía, y dentro de la historia también, por esas estructuras que son fórmulas, ¿no? Por dominar, ¿quién domina mejor esta fórmula? Ujú. Entonces, yo tengo otra hipótesis, no es teoría, es hipótesis, sí, que yo simplemente pienso, que también se pudiera construir el audiovisual desde esta mirada propia de acá, ¿no? Porque sabemos que el cine se inventó y está inventado, y gracias a eso también hacemos muchas cosas, y gracias a eso también hago videos para rescatar e inmortalizar la sabiduría, pero creo que se puede empezar a desarrollar cosas propias, porque ahora todo el mundo tiene estas palabritas de cine ecuatoriano, que el cine indígena, que cine comunitario, que cine esto, que cine este otro. Entonces, de alguna manera, creo que hablamos de esos términos, pero sin darnos cuenta que realmente dentro de todos esos términos seguimos usando la misma fórmula. Entonces, ¿para qué seguir hablando cine indígena, cine que esto? Simplemente cine. No es, sabemos que el cine japonés sigue siendo cine, solo que cuenta las historias japonesas. Entonces, hay un debate súper grande acá en el Ecuador, creo que está pasando un poquito de moda, esperemos ya, de estar hablando, todo el mundo estudia del cine indígena, que cine este otro, ¿no? Entonces, pero realmente creo que no hay una propuesta realmente sólida, propia, con la cual podríamos llamar cine indígena. Entonces, para mí, si quisiéramos llamar cine indígena, sería desarrollar todo desde cero. El proyector, la forma que proyecta no sería cuadrado, porque tal vez adoptara formas que usaban acá los pueblos ancestrales, la espiral, el círculo redondo. ¿Por qué no un proyector que proyecte eso? Y también ver maneras de componer la fotografía dentro de estas figuras, de espirales, no seguir. Entonces, mucha gente que son defensores del cine indígena, por ejemplo, me doy cuenta que a pesar de eso, que es bonito la teoría, pero seguimos usando la misma fórmula occidental, seguimos haciendo televisión con
cosa de que debe haber un personaje que presente, que un personaje que presente el tema, que haga esto, que ni sé qué. La misma fórmula aristotélica de Hollywood. Exacto. Entonces, para mí, el cine, si es que se hablara de esa manera, debería desarrollarse dentro de cómo se contaban las tradiciones orales acá. No, yo no hablo por todos los pueblos porque sería un error decir que yo tengo la verdad. Yo no tengo la verdad, simplemente yo hablo por mi experiencia con mis padres, que es algo que sí puedo decir que eso viví con mis padres, con mi mamá. Claro. Entonces, ellos siempre, después de cada trabajo, nos sentábamos alrededor del fuego y mientras comíamos empezaba a decir, oye, ¿cómo te fue el día? Ni sé qué. Y empezaba a preguntar y de repente dice, sí, me pasó esto, que ni sé qué. Y solo de esa conversación como muy cotidiana empezaba a surgir. Por eso dicen que, empezaba a contar un mito, Ajá. una leyenda. Y después, antes de terminar el mito, por ejemplo, la leyenda, ni siquiera terminaba toda la historia. Simplemente, de repente, de la misma historia, daba un salto y decía, esto así parecido le pasó a tal vecino que ni sé qué, y al vecino le estaba haciendo esto y le pasó esto, y otra vez se saltaba otra historia y otra vez volvía. Entonces, para mí, esa es siento que el audiovisual, si se hablara, deberíamos empezar a construir de esa manera, dentro de la manera de contar la historia, que es como yo lo veo como una telaraña, ¿no? Una telaraña que está rodando y a la vez tiene como muchas raíces, ramificaciones, que vuelve, regresa y así. Puede Pero ser eso parecido a la novela Rayuela de Cortázar. Ajá. Entonces, exacto. Entonces, creo que para la gente, para los cineastas, es muy difícil comprender esta manera y simplemente esta nueva forma de hacer, si no cuadra en esta fórmula occidental, simplemente decimos es un experimento, no pasa más allá de eso. Claro. Entonces, es difícil, ¿no? Por eso te digo que simplemente es una idea, una hipótesis que yo tengo. Perfecto. Yo un poco he estudiado de dramaturgia y de los géneros, cómo estructurar en largometrajes, y aquí yo conozco un profesor del dramaturgo que tú también fue tu profesor, Gerardo Fernández García, a quien enviamos un fuerte saludo desde Ceres, un maestro cubano de guión, un dramaturgo que ha escrito 2 tomos de su libro Dramaturgia, donde él estuviera un poco en contra de ti. ¿Sabes por qué? Porque él habla del perfeccionamiento del cine. Un poco vamos a topar esto, para todos los migrantes del mundo. Todas las cosas en el mundo tienen sus leyes. Según este dramaturgo cubano, el cine también tiene sus leyes. Él las ve muy sencillas porque solamente las ve desde 3 tipos de géneros: aristotélico, progresión acumulativa y otro, que si no recuerdo mal se llama de carnaval o comparsa. Pero lo que tú mencionas es lo que te diría este dramaturgo Gerardo Fernández. Lo que te diría es que esta manera de contar los mitos que tú mencionaste, que empiezas con una historia pequeña, pero luego te saltas y luego retomas, podría ser la misma estructura aristotélica como el cine de Tarantino, por ejemplo. Hablemos de Pulp Fiction. Pulp Fiction es una historia que te cuenta 1000 cosas a la vez y luego resulta que ha sido estructura aristotélica, pero súper entretejida, una red, una telaraña bien armada por estos chicos de Hollywood que dominan estas leyes de la estructura aristotélica. Eso te lo dejo como una inquietud. De pronto yo también estoy muy cerrado en estos temas, pero sí, me interesa esto que tú has dicho, unas cosas bien hermosas, que es el tema de jugar. Hay que jugar con un cine nuevo, un poco, probablemente conociendo los métodos que nos propone Occidente para saber si nos convienen o no. Pero segundo, lo que me interesa a mí es, como espectador y también como realizador, porque aquí también en Ceres hacemos cine, es este tema de los contenidos. Y precisamente lo que tú me dijiste, esto de que hay gente que está hablando del cine indígena, probablemente hay otro tipo de cine feminista, en una mirada particular, muy personal, y que representa la visión de Ceres, porque da la casualidad que yo estoy coordinando actualmente el trabajo de Ceres, es esta. Cada uno de los seres humanos no podemos dividirnos, no podemos hacer un cine indígena, no podemos hacer ya un cine feminista, un cine machista, un cine con tal temática, porque a esta gran
perdón, a esta mínima porción que intenta controlar a la humanidad, se les ha dado por dividirnos. Cuando vemos que todos venimos del mismo lugar y vamos al mismo lugar, todos tenemos sangre ancestral de las primeras familias, una herencia súper, no solo indígena ni negra, sino de algo que va más allá de lo físico. Entonces es algo interno. Por eso nuestra propuesta es que el cine no tiene que dividirse en indígena ni en cine de tal manera, sino simplemente qué tienes para contar y cuéntalo, porque si eso va a aportar al mundo, lo aportará. ¿Qué opinas de esto, Pintu? Sí, exactamente. Yo creo que cuando haces arte, o no solo arte, cualquier cosa, cuando realmente sientes dentro de ti, es lo que a ti primero te va a beneficiar, te va a motivar a seguir haciendo, y eso también contagia a los demás, ¿no? Y eso llega y motiva a los demás. Entonces dice, wow, que él hace esto, que ni sé que yo también quisiera hacer. No solo en cine, ¿no? Un montón de cosas. Yo creo que eso es lo más importante, más allá de cómo encajarnos en algo, ¿no? Además es súper loco, porque la gente que no viaja, a diferencia de todos nuestros migrantes, se da cuenta de que el mundo no solo es este espacio chiquitito que tenemos aquí en una comunidad y le llamamos cine indígena. Salgamos a ver qué están haciendo en Oriente, en Asia, y nos damos cuenta de que todos tenemos un mismo mensaje que es la esencia del ser humano. Nos interesa volver a vivir en comunidad, a vivir en armonía con la gente. No queremos, por lo tanto, que nos dividan, ni siquiera pagar por el cine muchas veces. Lo hablo ahorita muy sueltamente, pero el tema es que vivimos en un sistema lastimosamente que solamente ve por el negocio y no ve por el contenido del cine, que es lo que realmente mueve el desarrollo del mundo. Por ejemplo, como un gran migrante y un gran ejemplo de migrante, Pintu ha recorrido varios países. ¿Hasta dónde has llegado con tu arte, Pintu? Lo más lejos, sí, o más cercano más bien, si es que debes de por otro lado. Todo lo que nos quieras contar. Lo más largo sí fue China. ¿Cuál fue tu experiencia en China? ¿Qué pasó ahí? Me fui con este corto que se llama Cuichipucha, no sé si el que estaba también en varios festivales, ¿no? Que aquí en Ecuador ganó el premio del Colibrí. Colibrí creo que se llama. ¿Cómo te fue en esa experiencia como migrante? Creo que migrar es una experiencia, es como una escuela de la vida, ¿no? Que te enseña a salirte de ti y ver muchas cosas y cultura, esencias distintas y valorarlas y decir que todos somos seres humanos que estamos en el mismo planeta y claro, todos vamos, como tú dices, todos venimos de algún lado y a la vez no venimos de ningún lado y vamos a algún punto que todos creo que terminamos podridos en la tierra. Como cuerpo físico. Como cuerpo físico, sí. Entonces es muy bonito porque empiezas a valorar y a respetar a todo el mundo, ¿no? Entonces ver mucho más allá de eso. Claro. Eso es lo más rico que me ha dado el viajar, más allá de otras cosas, ¿no? Perfecto. Entonces, chicos migrantes, agradecemos precisamente por continuar dando vueltas por el mundo, por continuar viajando y redescubriéndonos al otro, porque solamente mirando diferentes opciones que nos entregan las diferentes culturas nos enriquecemos, y esto es lo que precisamente nosotros propendemos en Seres, que conozcamos a personajes tan importantes como Pintu, que nos enseñen, a valorar a nuevas formas de pensar, porque cada uno no somos y no somos del centro del mundo, no somos del centro del mundo, señores. Como especie tenemos el deber de cuidar de todos nuestros seres humanos, como también aprendimos con Pintu ahora, y vamos a ver en qué minuto estamos del programa. Nos están diciendo desde el máster, estamos 1 hora y media y el programa normalmente tiene 1 hora, por eso nos hemos extendido sin quererlo tanto. Vamos a terminar con una última idea, Pintu. ¿Cuál es el mundo en el que quisieras vivir, tanto en el arte como en la vida
real, llamémoslo así? Dentro del arte, creo que todo el mundo ahora ya estamos dentro de este sistema capitalista en donde para vivir necesitamos dinero y a pesar del dinero también como disfrutar. Entonces, me gustaría que se puedan haber muchos recursos en donde mucha gente pudiera acceder y beneficiarse y también retribuir, ¿no? Beneficiarse y devolver también. Entonces, que las producciones audiovisuales, por ejemplo, se puedan producir, pero a la vez también se puedan consumir. Entonces, ahora no se consumen, solo se produce, pero es un aplauso porque se empieza a producir, pero no se consume, la gente no ve, la gente rechaza, entonces es algo triste. Entonces sería como sería un lindo poder vivir en un mundo equilibrado, ¿no? Donde la gente que hace pueda hacer y la gente que consuma pueda consumir y le guste y que disfrute, ¿no? Y dentro de la vida, pues, mi objetivo siempre ha sido como el nombre de este programa, vernos como seres humanos, respetarnos cada forma, filosofía de vida, porque de acuerdo a dónde naciste, cómo viviste, según tu entorno, tienes tus propias cosas. Y eso no está para decir que yo soy el mejor o el peor, simplemente son distinciones, son variedades que enriquecen a cada uno y se pueda aprender, compartirnos, ¿no? Y vivir compartiéndonos. Entonces sería como vivirnos, vernos como seres humanos, que seguramente llegaran en los extraterrestres, todos seríamos las mismas cosas, ¿no? Claro, si vinieran, bueno, sabemos que hay varios extraterrestres conviviendo en esta tierra por ciertas páginas de internet que ya nos hablan de ello, y ciertos científicos también, y personas que han sido opacadas por los grandes medios. Nadie quiere hablar de la vida intraterrena, que por ejemplo ya la hemos visto con el descubridor de la cueva de los Tallos. Hay muchas cosas que creemos que sabemos y algunas que desconocemos, y nos incluimos porque tenemos tanto que desconocemos que hay que seguir descubriendo este mundo tan hermoso y dejar un poco de ver, como dice Pintu, esta parte del negocio, del arte. Es una propuesta también desde Ceres que la hacemos aquí. Pintu, estamos muy agradecidos por tu visita a Ceres y eres bienvenido cuando desees, si deseas hablar de un tema en particular, presentar un proyecto, te lo decimos abiertamente. Aquí estamos totalmente dispuestos a recibirte cualquier miércoles a las 18 horas. E incluso si tuviéramos un invitado, ahí hacemos una mesa abierta sobre algún tema. Genial. Mil gracias a ustedes por abrirme este espacio y dejarme compartir con ustedes y con el mundo, ¿no? ¿Qué serán? Mis opiniones simplemente son opiniones humildes, que yo no tengo la razón, simplemente opino y mucha gente no estará de acuerdo y eso está bien, porque cada uno creemos según, como te digo, cómo crecimos. Y eso hay que respetarlo y hay que seguir con eso también, ¿no? Simplemente. Gracias. Gracias a ti, Pintu. Y si alguien desea conocer a fondo la obra de Pintu Fueres, le recordamos, en el canal de YouTube solamente ponen Segundo Fueres y le sale todos los trabajos audiovisuales que él quiere mostrar al mundo. Y solo como para comentarles y dejarles de una pica, vamos a poner un promo de su último trabajo que está promocionando, que es el programa de, si nos puedes decir tú, Pintu. ¿Cuál? Uno que se llama Jack. Ahorita estoy haciendo sobre una recopilación de comidas típicas de las comunidades, ¿no? Esto estaba súper interesante. Sí, es como, porque se está perdiendo mucha gastronomía. ¿Cómo se llama? Yactamicui o comidas de campo en español. Y ahorita voy a lanzar más bien dicho otra serie que un poco sobre la agricultura, no solo agricultura, sino como hacer actividades del campo, ¿no? Donde uno puede preparar, por ejemplo, fungicidas solamente con cosas naturales, no necesariamente con químico. Entonces ese tipo de cosas, y el protagonista es mi sobrino. Yo trabajo mucho con mi familia, mi sobrinito de 3 años, y ahorita tengo un promo que está subido ya
Ahí, de hecho, estoy dentro de también intentando aplicar esto que te estaba contando, la hipótesis de hacerlo ya no en el HD, Super HD 16:9, el formato, sino en circular. Entonces este es un nuevo formato que voy a lanzar, que es en circular. Increíble, esto está súper novedoso. Así que cualquier cosa está en mi canal y espérenlo. Vamos a revisarlo. Vamos a ver este promocional al final del programa. Mientras tanto, nosotros ya nos despedimos. Agradecemos la presencia entonces de Pintu Fueres, Hacer Radio. Le recordamos a todos nuestros internautas que pueden descargar el audio de esta emisión en iVoox. Que tengan una feliz existencia y le recordamos que nos vemos el próximo miércoles en una nueva emisión de Hacer Radio. Los esperamos. Naves multidimensionales han pisado la Tierra. Desde los confines del cosmos y desde el interior del planeta, un grupo de seres se dirige a la cabina de radio. ¡Oh, no! Esperen, su energía irradia luz. ¡Es amor! Escuchadme, seres. Nadie quedará ajeno a nuestra palabra. Tu cerebro ya no sirve como templo. Solo tu corazón es verdadero. ¿Qué está diciendo? No lo entiendo. No cedas al dolor, porque no es cierto. Nuestro amor los acompañará por siempre. 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 Bienvenida, bienvenido a Seres Radio. Hasta la próxima. Inicio de espacio publicitario. Disculpa, ¿sabes quién me puede ayudar a hacer un video? ¿Un videoclip? Es más bien un publi-reportaje, tipo video institucional. B-Films te puede ayudar. ¿Y será que ellos hacen comerciales de televisión? B-Films Studios realiza comerciales de televisión, cuñas de radio, jingles, asesoría de guión y todo lo que necesites en audio y video. Eso está genial. Contáctalos al 0998 50 50 72. Repito, 0998 50 50 72. WhatsApp a todo el Ecuador. B-Films Studios. ¿Quieres tocar rock clásico? O tal vez un poco de rock and roll. Algo de blues. O quizás un poco de reggae o ska. Pues ahora puedes recibir clases personalizadas de guitarra eléctrica llamando al 3811-584. 3811-584. En Quito, Ecuador, sector norte. Acordes, escalas, modos, técnicas de improvisación en nivel básico e intermedio. Estudia guitarra eléctrica. Fin de espacio publicitario. Veces te he pedido que nunca me dejes cuando la mentira veas que me envuelve con su manto cotidiano diurno y yo no pueda vomitar tantas cosas. ¿Qué me pretendes